Era duro y frontal cuando la situación lo requería. Siempre se mostró superior al peligro. Con innato poder de mando, fue uno de los pocos líderes de América cuyo nombre quedó grabado en el bronce para siempre. Con solo mencionarlo, José Gervasio, sabemos que hablamos del héroe de los orientales. Hoy en Biografías, Artigas. Bienvenidos. En la conocida publicación nacional Los tiempos de Artigas se abre una interrogante. ¿Cómo era ese hombre que había marcado tan a fuego una época y la memoria de un pueblo? Las descripciones físicas coincidían en su aspecto agradable, estatura regular, nariz aguileña y el atractivo de un carisma que ni sus mayores detractores dejaban de reconocerle y que se agregaba a los datos estáticos de sus facciones como una sobredimensión. Algunos señalan que tenía ojos claros, otros decían que eran oscuros. Desde chico tuvo una infancia un tanto privilegiada para los jóvenes de esa época, ya que concurre a los padres al colegio franciscano, y bueno, y adquiere pronto un nivel cultural bastante grande. Esto es producto además de que es una clase pudiente, o sea, es una familia bastante acomodada, ya que el abuelo de Artigas es uno de los fundadores de Montevideo. Las primeras familias que vienen a Montevideo, el abuelo de Artigas es uno de ellos, y es como premio a eso es que les dan unas suertes de estancia. Si pensamos un poco en el ideario artiguista, tenemos que tener en cuenta las influencias de Artigas gracias a la gran y buena educación que tuvo para la época. Absorbe parte de su pensamiento de ideales de Rousseau, ¿sí?, de Thomas Paine, de ideas de la Constitución y de la Constitución estadounidense, pero también absorbe mucho conocimiento de la Gaceta de Buenos Aires, que digería muchos de los artículos y los retransmitía para por decirlo de alguna forma, para este contexto del Río de la Plata. ¿Dónde vamos a ver los ideales artiguistas? No los vamos a ver como algo teorizado, como algo escrito, sino como algo práctico. Si algo se puede destacar de Artigas, y la mayoría de los autores destacan, es que Artigas es consecuente. Su práctica con lo que dice. ¿Dónde vemos lo que dice y cómo lo estudiamos lo que dice? A través de las diferentes cartas y textos que Artigas envía, tanto al gobierno de Paraguay o al gobierno de Buenos Aires, al Cabildo de Montevideo, o con sus propios comandantes, generales. O sea, de ahí vemos el pensamiento de Artigas. Lo teórico lo vemos a través de las cartas, pero Artigas no puede quedar solo en eso. Es una práctica consecuente que hay que destacar. Es fiel a su ideario, su acción. Haciendo un perfecto paralelo con lo que sucedía en historiografía, donde primeramente se lo silencia, luego se lo rescata de la leyenda negra y finalmente se lo entroniza como héroe nacional, la iconografía sobre Artigas busca a tientas un rostro, esculpe un héroe y finalmente lo sobredimensiona en actitudes hercúleas. En ese proceso siempre hubo escultores y pintores que buscaron el hombre detrás del mito y se permitieron plasmar varios Artigas agobiados por la derrota o con expresiones de calidez y recogimiento. Sus múltiples rostros reflejan las miradas de diversas generaciones, sobre todo lo que su mítica figura sintetiza para el imaginario colectivo. Es el máximo representante de toda una institución que marca no solo hitos históricos, sino además relaciones políticas, geográficas y sociales dentro de la banda oriental y dentro de América Latina. Es el gran héroe de los orientales, pero es el gran precursor de lo que hoy pretende ser el Mercosur, y toda su labor sociopolítica se basó en la independencia de la gente de color que había venido desde África, en la liberación de la raza aborigen, que son los indígenas, y el reparto equitativo de tierras y de
instituciones rurales a todo el pueblo de la banda oriental. Los principios, por supuesto, son los principios de la Revolución Francesa a través de lo que es la Constitución norteamericana. Un hombre increíblemente instruido, asesorado sí por personajes como La Robla o Larrañaga, pero que sin lugar a dudas el pensamiento firme de él fue libertad incondicional para todos los territorios y sobre todo federación, una palabra muy importante que lamentablemente a lo largo de los años y de la historia hemos quedado afuera de esa federación con los problemas consecuentes de hoy en día en relación al resto de las provincias unidas del Río de la Plata. Juan Manuel Blanes, el pintor que acompañara el fortalecimiento del Estado y el primer proceso de modernización nacional con su pincel, rescatando páginas de historia y alimentando el relato de los orígenes nacionales, también retrató a Artigas. Se detuvo ante su mirada, no pudo o no se animó a definir algo tan fundamental en un rostro y le entornó los ojos a la vez que le ponía como fondo a la ciudadela y como gesto los brazos cruzados, enfundando en la chaqueta azul de los blandengues. Años más tarde, lo que se puede pensar es en un Artigas de bronce que es reivindicado por el gobierno de Santos, que necesitaba construir un héroe a la medida de las necesidades del Estado. Entonces, ese Artigas después va a ser otra vez glorificado, otra vez ensalzado por la pintura histórica de Blanes, que va a generar la imagen del héroe, porque no solamente se necesita una narración del héroe, que aparece en la historia escolar de Francisco Bauzá, o en el cántico que le hace Juan Zorrilla de San Martín, sino que también se necesita un ícono, una imagen de un uruguayo con el que todos se reconozcan. Y esa imagen del uruguayo es la imagen de Artigas en la Ciudadela, del retrato hecho a carbón de perfil de Artigas, de la batalla de las Piedras. Es un Artigas que se convierte en símbolo de una nacionalidad que él no buscó. Artigas tenía un don de mando natural y es más, bueno, todos en el campo donde él vivió muchos años, él recién ingresó a los Blandengues con 33 años. Pero bueno, entonces él ya tenía ese don de mando natural, todos lo seguían naturalmente, él era un hombre que sabía escuchar, de habla pausada, Cruz.
la marcha de un pueblo sin territorio fijo, el contacto y la convivencia de aquella gran masa humana en medio del miedo, del peligro y de las dificultades. Pero también la esperanza alimentó aquellas almas en el éxodo del pueblo oriental. Cuando el éxodo tenía 48 años, era enérgico y paternal, tenía entradas importantes, ojos claros y un perfil agudo. Su carisma era reconocido aún por sus detractores. Es el hombre de la época, dijo uno de ellos. Es hacia ese territorio que se dirige porque el cargo implicaba la obligación de poblarlo y las familias ya se habían sumado a su ejército. Cruzan el río Negro entre el 11 y el 13 de noviembre de 1811. 3 días para cruzar trabajosamente el más ancho de los ríos interiores de la banda oriental. Luego ocupan Paysandú por pocos días y siguen cruzando las barreras de agua de la bien regada llanura. El 1 de diciembre el arroyo Quebracho, el 4 el Chapicuy y el 7 el Daimán. Luego seguirán hasta el Salto Chico, donde efectuarán el cruce del río Uruguay. Las familias cruzan en diciembre, Artigas y su ejército, solo después de custodiar el pasaje de todos, ya en enero de 1812. Allí acampan en las orillas del arroyo Ayuy, en la provincia de Entre Ríos. Los charrúas, que en número de 300 aproximadamente acompañaban la marcha, no abandonan el territorio de sus antepasados y se quedan de este lado del río, pero aguardarán expectantes el retorno del pueblo en armas. Empezó el movimiento, vieron que las fuerzas portuguesas llegaban a Montevideo por varios lados. Artigas trató de defender a su gente y una de las formas heroicas y casi brutales era tratar de huir con familias,